Gracias, Jorge. Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación que el día de hoy se conectan con nosotros para dialogar, para participar en este que es nuestro seminario virtual, en donde hemos tenido la posibilidad de interactuar con varios de nuestros colegas expertos en la materia sobre temas que realmente nos aquejan, nos apasionan y nos interesan en torno al mundo de la comunicación. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy, después de estar trabajando todas estas temáticas de los medios públicos, hemos estado revisando temas de cultura digital y hoy vamos a dar un brinco sobre todo dentro de la parte de la era digital, específicamente a todo el entorno de los productos y las industrias creativas. Hoy que nos estamos moviendo en esta fase denominada las economías naranjas, pues bueno, vamos a tener la posibilidad de platicar con el doctor Andrés Barradas Gurruchaga, quien estará con nosotros conversando sobre los retos de un futuro cambiante, una aproximación a las industrias creativas en la era digital. Y bueno, pues yo, además de darles la más cordial bienvenida y presentarme como siempre, Jorge Hidalgo, y aquí participando no solamente como presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, sino en esta ocasión fungiendo como moderador de este conversatorio, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Andrés Barradas, quien va a estar el día de hoy conversando con nosotros. Y si me lo permiten, antes de darle la palabra, voy a presentar al doctor y compartiré específicamente la presentación que tenemos de él para que puedan familiarizarse con su trayectoria. En particular, quienes no han tenido el gusto de conocer al doctor, él se ha incorporado con nosotros como miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de un tiempo para acá. Entonces, si me lo permiten, nada más que no me están eh, permitiendo poner la presentación. No sé si se quedó activa tu escritorio, Andrés. Déjame eh, ver si está desconectado tu escritorio para que yo pueda mostrarles a todos la presentación del doctor Andrés Barra. Un segundo, que no nos está reconociendo ahí el modo compartir en nuestro caso. Si no, bueno, por lo pronto, si me lo permiten, yo voy a hacer para no retrasar más la presentación del doctor Andrés Barradas Gurruchaga, que les digo que hoy va a hablar con nosotros sobre retos de un futuro cambiante, aproximaciones a las industrias creativas en la era digital. El doctor es doctor en comunicación audiovisual y publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene líneas de acción en las áreas de cine y sus industrias, industrias creativas, economía naranja y geopolítica. Ha impartido conferencias en Estados Unidos, España y México con temáticas alusivas a la comunicación, los medios digitales, la industria del cine, personajes de ficción y producción audiovisual. Tiene publicaciones, entre varias, denominadas algunas aproximaciones a la estructuración de creencias supremacistas contemporáneas, México, su cine y los medios emergentes, reflexión con Roman Guber del 2011, en el 2015 publicó Condiciones de mercado para la visibilidad de producciones independientes en la industria cinematográfica mexicana. Tiene también en texto Los Caifanes y el nuevo cine, de la crítica al cine experimento intelectual, 4 sexenios y un cine dorado. Otra de sus publicaciones son las redes sociales y sus efectos de posicionamiento a nivel empresarial, caso México y Estados Unidos, y también la comunicación en las organizaciones. Él se ha desempeñado como project manager en proyectos académicos con instituciones de México, España y Estados Unidos. Ha colaborado en la Consejería de Educación de España en México, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Universidad Carolina del Norte, con el gobierno federal mexicano en Vancouver Film School, también con el Palacio de Bellas Artes, con Grupo Expansión, Google México, Cinépolis, en YFEA, entre otras. Cuenta con investigaciones publicadas en Australia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos y México. Se ha desempeñado también como productor y director audiovisual. Tiene Diáspora, cortometraje ficción, del que fue guionista y director, exhibido en el Festival Internacional de Cine en Cannes, en Francia, México y Colombia, también en la Escuela Superior de Música,
y tiene el cortometraje documental del que fue director para la Escuela Superior de Música, el IMBA, celebrando sus 80 años de existencia. Ha colaborado en medios como El Economista, El Financiero, El Universal, La Nueva España, Reforma, CNN en México, Canal 22, en el Proyecto 40, Televisa, Televisión Azteca, Animal Político, Cine Newsline Report, LMXIC, Nuclear Noticias, en Grupo Imagen, Grupo Radio Centro, MBS, entre otros espacios. Y bueno, pues para nosotros, como les digo, es un honor que nos acompañe el día de hoy el doctor Andrés Barradas Gurruchaga para hablar sobre el tema Retos de un futuro cambiante, aproximaciones a las industrias creativas en la era digital. Bienvenido seas, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Ya creo que tienes por ahí apagado tu micrófono. Andrés, nada más antes de que hablemos, un saludo para todos los que se acaban de incorporar. Un favor nada más, Fernando, ahora que vamos a iniciar el conversatorio, te pediríamos si puedes apagar por unos minutos tu cámara, nada más en lo que presenta Andrés, para que no se distraiga en la presentación, y posteriormente les pediremos que abran sus micrófonos y sus cámaras para que puedan todos dialogar con nuestro invitado. Andrés, el micrófono es todo tuyo. Gracias, gracias, mil gracias, Jorge, y pues a todos, gracias por el tiempo. Lo primero es que podamos hacer valer este tiempo lo mejor que podamos y que, bueno, de alguna manera se sienta como una gran inversión, que me parece es muy prudente además con este tema de las industrias creativas. Agradezco desde luego a la asociación por todo el esfuerzo y la difusión que han hecho a cada uno de los webinars, que me parece han sido de gran utilidad, y espero que el día de hoy podamos hacer algo también muy importante. Me interesa mucho que podamos tener un intercambio de opiniones y tomar esto como una gran oportunidad para tener esta discusión al final de lo que traigo preparado para ustedes, y bueno, tratar de ver si podemos no solo aterrizar, sino pensar en los siguientes pasos acorde a los retos que traigo planteados, y que seguramente tendremos algunas convergencias y divergencias, pero ya lo comentaremos. Bueno, yo soy Andrés Barradas y originalmente mi línea de acción ha estado, como ya lo comentaba el doctor Jorge, encauzada hacia la producción audiovisual, tanto en teoría como en práctica, y de un tiempo acá, pues la verdad es que el tema de las industrias creativas y culturales, que no es nada nuevo, ha llamado poderosamente mi atención, y tanto como para pues comenzar una serie de andanzas y de, si me lo permiten, propuestas en tanto ideológicas, académicas, que pudieran sumar o que puedan sumar en algo a este tema. Imagino que ya se puede ver la presentación que traigo preparada. Sé que todos tienen, no sé si micrófono cerrado, pero creo que ya está la presentación lista. Así es, ya está lista. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias, doctor. Bueno, lo primero es, aquí estamos, aquí estamos. Dentro de estas industrias culturales y creativas, yo sé que los retos para el futuro no están por venir, ya los tenemos encima. Planeo hacer primeramente una breve recuperación, un poco del paso y de la evolución que se ha tenido, algunos de los alcances y notas que nos pueden ir dando una idea para aquellos que estén alejados del tema, o bien retomar y que sea manera de repaso de en qué vamos y cómo estamos parados en este aspecto de las industrias culturales y creativas. Recapitulando un poco, comenzamos con esta generación que nos da la evolución en nuestra sociedad. Tal vez remitirme en su momento a Manuel Castells y estos primeras incorporaciones teóricas acerca de la era de la información y de la sociedad red,
que nos mostraban ya lo que se venía para todos nosotros, con sociedades lejanas entre ellas, desde Australia, Estados Unidos, Reino Unido sobre todo, que comienzan a explorar un área conocida en su momento como las industrias creativas o la economía creativa, el proyecto de Creative Nation, proveniente de Australia, que da pie, cada uno de ellos fue dando pie y generando pues, razones de peso como para sostener un modelo que se antojaba fresco, nuevo, novedoso, y sobre todo que daba cabida a una oportunidad de empleo en una sociedad como en su momento era la de Reino Unido, con Tony Blair eh, al mando en su momento. Un poco las teorías y las aproximaciones que nos daban tanto Hawkins, tenemos muchos estudios acerca de las industrias creativas, están algunos como el de Ana María Lebrun, en fin, creo que no son menos las aproximaciones que se han hecho y quise un poco solamente hacer un apunte muy, muy breve acerca de ellos, de estas industrias creativas que son las basadas en una creatividad individual en donde podemos producir empleo, riqueza, generación y por supuesto, una explotación de la propiedad intelectual. La UNESCO, que ha estado presente y que ha apoyado de manera importante toda una serie de iniciativas, dándole un distintivo a estas industrias culturales, año con año, contando con una pues, constante. Vamos a ver más adelante algunas de las iniciativas que son muy interesantes y que de pronto pareciera que nos movemos en terrenos distintos. Pareciera que a pesar de la, no sé si llamarle así, si me lo permiten ya, caduca globalización en la cual ya estamos inmersos, bueno, pues pareciera que nos seguimos moviendo por distintos terrenos y apuntando quizás sí a un objetivo global muy particular, pero que es parte de lo que yo traigo para comentar y para poner sobre la mesa como algunos de los retos. En definitiva, tenemos a la creatividad como ese común denominador, con una serie de áreas que están involucradas desde el arte, la industria, la cultura, con un mercado muy amplio, con sectores de la economía, de la propiedad intelectual y derechos de autor que no debemos de dejar de lado. Eh, yo imparto una clase justamente del área de industrias creativas y a lo que de pronto me he enfrentado, no sé cómo les ha ido a ustedes, si es que tienen acercamiento con los jóvenes, pero de pronto en un sector en donde dedicamos gran parte del tiempo a las propuestas creativas, van dejando de lado dos áreas que me parecen fundamentales, una el área legal y la otra el área financiera, tanto para poder proyectar inversiones futuras como para saber cuáles son los distintos modelos de regulación en tanto creatividad y un marco legal también regulatorio del universo digital. Me parece que son las dos de las grandes áreas que también me gustaría que pudiéramos comentar. No es baladí en esta slide que están viendo que haya puesto a la economía y a la cultura con una ligadura, eh, porque en apariencia y a pesar de que ya las industrias creativas son una constante en el día a día, en la información, en las notas, en la comunicación informal incluso, tal pareciera que cuesta como un paradigma contrario a lo que nosotros ya, la mayoría de nosotros que estamos ahora conectados, pareciera que la economía y la cultura no van a tener una buena hilación o un mismo camino, pero quise también aprovechar aquí para, a manera de bullets, comentar un poco de la generación de contenidos, cómo hemos pasado de una generación de contenidos
a la exposición de los públicos masivos, y de esa exposición de públicos masivos se ha traducido a una interacción en las multiplataformas, ocasionando de consumidores a prosumidores, de solo receptores a generadores de contenido. Hemos visto en los últimos años cómo se ha reproducido exponencialmente una herramienta tan usual como la narrativa transmedia, en donde cada uno de nosotros como usuarios podemos tener un papel activo. Ese papel activo nos hace mover al mundo y, en cierto modo, este organismo vivo necesita tener el ojo frío, calculador y objetivo de un factor económico y financiero. Ese papel del consumidor que pasa a ser ahora, como les decía, prosumidor, y sobre todo la disrupción de los esquemas de comunicación y de co-creación, que no es algo nuevo, pero sí de retomar constantemente y de involucrar en todas estas áreas en las que en apariencia solamente nos podremos dedicar, o habrá personas que se puedan dedicar a la creatividad, a explotar la creatividad, que por cierto no es un proceso tampoco sencillo y que lleva tiempo. A estas estrategias sumadas de co-creación y de elementos en los que casos de éxito en diversas empresas han contado con ellos, con la participación de los mismos clientes para poder co-crear en su momento nuevas propuestas o mejoras a sus productos. En Digital Media, me parece que como nunca antes necesitamos no aterrizar, pero sí llevar, me parece, un accionar más sólido y más homogéneo. El uso del Big Data para los hábitos de consumo en la red de Internet, que por supuesto que abre el debate hacia el área de la ética. En qué punto la ética, la legalidad nos permitirían este uso del Big Data, del Big Data, así como las recomendaciones de un esquema predictivo, las afinidades con los grupos, en fin, que es algo también en donde entran las áreas de mercadotecnia, pero poniendo especial atención en un esquema básico de ética, las necesidades, justamente herramientas y objetivos que de pronto entendemos como la geolocalización se puede convertir, puede ser una necesidad, pero a la vez una herramienta y un objetivo que podamos ir persiguiendo. Lo mismo la realidad virtual y aumentada, que ya cada vez más llegamos a ver reflejada en nuestras ciudades, y la digitalización de la experiencia. Esta experiencia que, si bien sigue siendo física, pudiera ocasionar otro tipo de visitas, y que tal vez aún en el esquema de modelo de negocio falta aterrizar con base en las diversas instituciones públicas y o privadas que pudieran estar involucradas. Bueno, se habla de industrias culturales, se habla de industrias creativas y culturales, de industrias creativas, culturales y del conocimiento, y de industrias culturales y digitales. Y esto creo que abona a la idea de que se trata de un organismo vivo y del cual podemos sacar bastante más provecho. Las cifras nos dan ciertos indicadores. Tengo por ahí una página que les voy a compartir, una nota reciente acerca de las proyecciones económicas para nuestro país. No es tan alentador, pero bueno, al final pues son predicciones, y me parece que en esas predicciones es en donde podemos apuntar nosotros para un desarrollo de las industrias culturales y creativas. Típicamente, y lo tomo solo como un recopilatorio, pues tenemos a la arquitectura, las artes visuales y escénicas, las artesanías, el cine, el diseño, el área editorial de investigación y desarrollo, juegos, juguetes, moda, música, publicidad, software, televisión, radio y videojuegos, como estas áreas que pueden estar involucradas en un objetivo como industrias creativas. Cuando vemos todas estas áreas,
Estamos hablando de creatividad, estamos hablando de creación, de innovación y de generación de contenidos y de cómo un área tan sencilla como, bueno, no tan sencilla, pero tan particular como la moda puede llegar a generar una serie de conflictos de sociedad, cultural, político, social y económico, refiriéndome a los casos en donde la legalidad o los derechos de autor se han visto pues, tocados por ciertos corporativos. Me parece, cada una de estas áreas requiere eso, un halo de asentamiento y aterrizaje en términos de hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. Primero como país, nosotros mismos, en donde entiendo que cada estado lleva un camino totalmente distinto de las industrias creativas, refiriéndome a la comunicación e interacción que se tiene con las instancias de gobierno. De las industrias creativas y culturales, ¿qué nos han dejado o qué hemos aprendido un poco todos? Ese valor económico, esa propuesta, el fomento a la innovación, una comercialización, y esto nos va a dar paso a la digitalización de la comercialización, lo tengo un poquito más adelante para anotarlo nada más. La diversidad cultural y esta diversidad cultural, desde luego, está atada a los paradigmas, a la apertura que podamos tener para ya sea recibir o bien aportar parte de esta diversidad cultural y que estemos todos dispuestos y no con una idea nacionalista o cerrada eh, que nos permita democratizar el conocimiento. Y por ahí creo que la última no se alcanza a ver. La contribución al PIB, que hemos tenido años muy buenos en donde las industrias creativas aportan entre el 7 y el 9%, dependiendo de la fuente de información, aunque las últimas cifras no resulten tan alentadoras, pero hay una incorporación muy fuerte y me parece que irá creciendo cada vez más. Financiamiento, pues tenemos fundaciones, hay altruismo, donaciones y crowdfunding que pues las generaciones nuevas van incorporando. Particularmente con los jóvenes, me parece que el trabajo que tenemos, pues aún estamos debiendo en nuestra labor como democratizadores y evangelizadores, si me permiten la palabra, de este conocimiento y de este accionar que nos permita otras posibilidades. Y tomo como ejemplos, solamente tomé un par, yo sé que hay muchísimos y cada uno de ustedes tendrá los suyos, pero me vinieron a la mente este par de ejemplos. Uno, el Tate Modern, el cómo se recupera un espacio y esa recuperación del espacio hace no solo voltear a ver el espacio en una primerísima mirada, sino además lograr la transformación de estos espacios que generan una derrama económica muy importante. Es en el caso de un barrio de Reino Unido, de Londres, pero también la reinvención de las ciudades. Y pongo aquí como ejemplo la ciudad de Bilbao en España, que hace mucho tiempo era una ciudad dedicada a la creación de cascos para barcos, una ciudad que su mejor y mayor característica era esa, y el colorido de la ciudad era gris, café, en el mejor de los casos, y que hoy en día si uno acude a la ciudad de Bilbao, es más, no hace falta acudir porque se sabe la gran movida cultural y en términos de industrias culturales y creativas que se ha generado a partir de más de una iniciativa. Regreso a esta solo para comentar. Hay varios espacios que se están recuperando e iniciativas que hoy mismo realizaba en ciudades como la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Puebla, en fin, en varias ciudades de nuestro país, que valdría la pena quizás, adelantándome un poco a los retos finales a los que quiero apuntalar en este conversatorio, valdría la pena ver en qué punto podemos aterrizar este tipo de iniciativas y conversarlas, compartirlas entre los gobiernos,
yo sé que estoy pidiendo demasiado, pero que la política nos permita generar una sinergia y que entonces el golpe sea mayor y que no se trate de una sola ciudad, porque me parece que con todo y el paso que llevamos como país, seguimos estando rezagados en términos de un gran desarrollo de las industrias creativas. Los esquemas de pago ya han cambiado y justo ese punto que comentaba hace unos minutos, la comercialización, el pago por los esquemas digitales y estos modelos de suscripción. Perdón, sin embargo, estos modelos de suscripción no han sido tan exitosos, al menos esos dos casos que yo les traigo, Vimeo y Spotify, no llegan a tener la cantidad de suscripciones que quisieran. Y en el caso de Vimeo, pues con un nivel más profesional, aunque dan cabida a otros mercados y a otras apuestas y propuestas. ¿Qué es lo que se viene? Me parece una búsqueda y descubrimiento. Las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, hoy en día lo que tienen es seguir buscando, seguir descubriendo. Hay un exceso de información en la multipantalla. Tienen pantallas a ambas manos y a veces no les da abasto. Ellos quieren seguir buscando y descubriendo. La experiencia de compra ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Aunque ya han sido años de tratar de introducir estos métodos de pago digitales, hoy en día no solo México, países más adelantados, quizá como China, tienen algunos esquemas en donde no solamente hablamos de un gadget o de una tecnología de información que nos permita realizar un pago, sino que además en ese país ya tienen ciertos esquemas de estandarización mediante algunos parámetros donde a ti como ciudadano te van midiendo y quizás es una apuesta por lograr mejores ciudadanos, pero están casi superando la ficción, como hemos visto algunos capítulos donde se reflejan esta serie de buenas calificaciones por medio de aplicaciones y que si en la vida real, hoy, en un país como China, hay alguna persona que demuestre no comportarse como debiera, entonces llega a tener ciertas afectaciones, incluso en el modelo de sus inversiones, para poder aplicar a ciertos modelos de inversión. Nuevos modelos de negocio, necesitamos cada vez más estos océanos azules que nos permitan ahondar en las necesidades y objetivos de nuestra sociedad. Por eso de ahí el último bullet de por un mundo sustentable, quizás tener cada vez más compenetrado esta necesidad enorme que tenemos y alerta de poder pues ayudar a nuestro mundo. La innovación mediante las startups que nos van a permitir esta serie de incorporaciones frescas, esperaríamos todos innovadoras, pero sí desde luego con una propuesta de valor. Y la predicción del comportamiento que ya comentábamos brevemente, de las necesidades y observaciones a grandes rasgos antes de llegar a esos retos que ya les comentaba, pues están las políticas públicas. ¿Cuáles deberían de ser las políticas públicas en términos de acuerdos y normatividad? El Big Data o Big Data, con el acceso para la evolución del negocio, qué tanto se puede acceder a estas plataformas sin infringir la ley o las cuestiones éticas, una homologación del sistema de estadística, el sistema estadístico internacional, cuál va a ser la medida por la cual nos podamos medir y los nichos de oportunidad. Por cierto, hablando de áreas de oportunidad, hay una red de industrias creativas y hoy, de igual forma, en una de las ocasiones que intenté entrar, bueno, pues me salió este mensaje y consideré curioso y quise compartirlo con ustedes. El día que Internet se caiga durante una semana, creo que vamos a tener más de una crisis política incluso y de comunicación. Dentro de las ventajas competitivas que tenemos y los avances que hemos logrado desde estas áreas de las
industrias creativas está el crecimiento de las empresas e iniciativas, propuestas y proyectos que están relacionados con la creatividad. Yo hablaría también de la comunicación en términos de esta generación de contenido que no solo nace, sino que se va retroalimentando con la participación de los usuarios y clientes. El mercado que en apariencia reacciona mejor a productos no solo originales, atractivos, sino productos regionales. Tenemos ya también unos cambios en los comportamientos de los consumidores, en donde justamente los grandes corporativos están luchando y están incorporando otros esquemas para este tipo de clientes que busca una serie de productos que ayuden al medio ambiente y de productos que ayuden a las comunidades cercanas a donde él vive. Los perfiles creativos, que son cada vez más requeridos, y no soy el único, estoy seguro que cada uno de ustedes ha visto en los últimos días cómo en las redes sociales la palabra creatividad e incluso la creatividad relacionada con las edades para los directivos puede ser positiva o negativa. Podemos abrir el debate si gustan. Lo importante aquí es que el perfil creativo ya es mucho más considerado que antes. La iniciativa, anoto aquí de la UNESCO, Sabrina Ho, que es una iniciativa de apoyo y que por ahí una chica, me parece, de Chihuahua, está recibiendo un apoyo de parte de la UNESCO. Me parece que es uno de los organismos que más ha apoyado y nos falta seguir buscando un organismo bueno, tenga esa labor de apoyo a nivel internacional. Hay algunos foros, el Foro de Industrias Culturales en el Ecosistema Digital, me parece que es de Navarra, en España. Tenemos el seminario y el Congreso de Industrias Creativas que realizan en la ciudad de Guadalajara, aquí en la República Mexicana. En fin, me parece que hay buenos avances y hay intenciones que se traducen en esta serie de foros o sencillamente en webinars como este, en el que tenemos la oportunidad de charlar todos juntos y ver hacia dónde vamos. Llegamos a los retos. Me parece que algunos de los retos más importantes que tenemos en esta área son los siguientes. Que falta consenso en esquemas, en la detección de necesidades y objetivos, en ponernos de acuerdo cuál va a ser la prioridad y hacia dónde vamos a enfocar nuestro interés. Dado que las industrias creativas y culturales son de un halo enorme, entonces me parece que podríamos tratar de llevar a cabo cierta estructura. La economía informal, bueno, pues roba miradas y también inversiones. No estoy diciendo que sea todo malo, pero sí que también hay que considerar ese segmento, ese sector, sobre todo en un país como México que llega a tener amplias posibilidades de incursionar en la economía informal. La inclusión, y yo estoy en verdad sorprendido de cómo hemos perdido ese sentido humano, haciendo a un lado uno de los problemas más importantes del mundo, que es la migración. Parece que podríamos pensar en una inclusión de los migrantes dentro del mercado de las industrias creativas. Nos funcionaría mucho e incluso me atrevería a decir que podría resolver, si no total, si parcialmente, un poco el problema de la migración y sobre todo dentro de ese proceso de traslado, pues de falta de Estado de Derecho y pues en algunas ocasiones de personas que se sienten no identificadas con ningún régimen ni con un Estado-nación. La interrelación con iniciativas de sustentabilidad y ver cómo no perder de vista también pues el foco del mundo en el que vivimos. La modernización de las industrias creativas y culturales, bueno, grosso modo y con términos muy amplios como la creatividad, la financiamiento y el marco jurídico. Ahí pongo el ejemplo de la economía mixta, que en su momento también llevaron a cabo en Reino Unido, con el subsidio y presupuesto público, más sector privado y ganancias en taquilla.
no es tanta la inversión de parte de un sector privado, y cuando hay inversión del sector privado, entonces el presupuesto público a veces se queda corto o tiene otros intereses. En fin, creo que es parte de lo que comentaba hace un momento, que habría que unir y tratar de discernir cuál va a ser el camino, cuál sería el camino ideal para que estas iniciativas no se queden vagas, en ideas vagas, y sobre todo en esfuerzos que de pronto se antojan, no sé si decir individuales, pero sí aterrizados a una zona geográfica pequeña. Y el último, y que creo que ahí podemos inferir más directamente, pues un mayor protagonismo del ámbito académico. Parece que podemos nosotros como académicos influir un poco más, y a reserva de que ya exista alguna iniciativa, movimiento, debido al cual un grupo de académicos esté cercano a las instancias de gobierno federal y que yo desconozca. Si no lo hay, bueno, si lo hay, perdón, eh, quizás yo no lo desconozco, pero si no lo hay, me parece que ahí es en donde podemos también incidir. Como academia, eh, contamos cada uno de nosotros no solo con un bagaje, sino con una intención y con una serie de factores y de investigaciones que nos hacen poder ser protagonistas de este posible, pues no quiero llamarle cambio, ¿verdad? Porque pues, no soy nadie para decir que vamos a cambiar al mundo o a las industrias creativas, pero sí sumar en algo y tratar de que las iniciativas, que hay muchas, los foros, que hay muchos, los congresos, que hay muchos, pues hacer una sola, un solo golpe. No sé, si hablamos de un congreso de industrias creativas que se hiciera en la ciudad de Puebla, ¿por qué no pensar hacer ese congreso? No lo sé. Al mismo tiempo, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México, o hacer una ruta de congreso, y que de alguna manera estemos todos conectados, más allá de quedarnos en una conexión que si bien nos va a dejar una gran utilidad, pues no deja de ser una conexión de unos cuantos minutos en un webinar. Cómo traducir este primer gran esfuerzo que hace la asociación y por supuesto el doctor Jorge en algo que pudiéramos entre todos sumar. Bueno, esa es un poco la presentación que traigo, y más que dar respuestas y soluciones, lo que quiero es ocasionar pues el diálogo, y que entre todos veamos de entrada si estoy totalmente errado, que se vale, ¿no? O qué es lo que podemos sumar entre todos y conversar de cara a encontrar posibles, ya les digo, no soluciones, pero sí directrices para seguir causando estos retos a los que ya estamos enfrentados en un futuro que ya está hoy con nosotros, principalmente dentro del área digital, para las industrias creativas y culturales. Pues excelente, muchísimas gracias Andrés por esta exposición que nos hace sobre el tema de las industrias creativas. Creo que podríamos empezar, si tú lo ves bien, el conversatorio con todos nuestros colegas. Entonces me voy a permitir ahorita este, eh, parar tu presentación para que empiecen los colegas a conectar sus cámaras y podamos iniciar nuestro diálogo con el doctor Andrés Barradas. Pues si alguien quiere ir levantando la mano, con todo gusto les vamos a ir cediendo la palabra. Les pedimos que ahí nada más nos hagan una señal si es que no lo hacen a través de la parte de participantes. Por ahí tenemos a Ileana y después a Rosa. Adelante, Ileana. No te escuchamos, Ileana. ¿Está apagado tu micro? Ya, A adelante. ver, ya, perfecto. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si existe alguna investigación sobre arte urbano e industrias creativas, porque ahorita tengo un estudiante que está justo haciendo su tesis de maestría sobre eso y estamos un poquito conflictuados buscando literatura. Gracias. Gracias, Ileana. Adelante, Andrés. Sí, gracias, Ileana. No tengo algo concretamente del área de arte urbano,
pero te propongo una cosa. ¿Qué te parece si te comparto mi correo electrónico o mi dato de mi número de celular? Y mira, no te preocupes, si estás hecha bolas con tu alumna, nos hacemos bolas los tres, que, que esto así se da, ¿no? Sentémonos a conversar, aunque sea a la distancia, y veamos cómo. Creo que hay de arte urbano numerosas aproximaciones y me parece que varias de ellas tendremos que encontrarlas en el ámbito digital. De hecho, como bien sabes, dentro de nuestras áreas y de las áreas de arte a veces se dificulta encontrar gente que esté haciendo ambas cosas, ¿no? Que tenga una publicación, que tenga un libro y que además esté pues transformando un espacio. Generalmente quien transforma el espacio a eso se dedica, ¿no? O sea, es el disruptivo que llega y transforma. Entonces, no sé, de inicio, para no dejarte sin una respuesta puntual, te diría, uno, te comparto mis datos sin ningún problema, encantado de poder sumar en algo. Y dos, te recomendaría fuentes primarias. Y por fuentes primarias me referiría a entrevistas con estos artistas que están transformando pues a una urbe, que en este caso no sé cuál sea, no sé de dónde eres, pero pues imagino que el tema es apasionante para ti y para tu alumno. Gracias, gracias, te lo voy a agradecer infinitamente. Yo estoy en Querétaro y además aquí hay un movimiento de arte urbano inmenso. Sí, ya tenemos contacto con 9 Arte Urbano, que es el principal colectivo, y aparte ella tiene contacto con otros colectivos. Pero pues sí, está difícil como esta parte académica que le piden mucho en la maestría, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Así que te lo voy a agradecer infinitamente. Sí, seguro. Ahora, si nos dice Jorge cómo compartir los datos, o si quieren, los comparto yo de inmediato ahorita para que todos me manden su querella, digo, su comentario. Si gustas, Andrés, en el chat podemos compartir ahorita tu correo electrónico y tus datos de contacto para que algunos de los colegas, como Liliana, puedan también entrar en comunicación contigo y empezar esa parte de los conversatorios. Y luego yo por ahí también te pasaré, Liliana, referencias de tesis doctoral que ha trabajado el tema de arte y particularmente arte urbano. Ay, Jorge, te lo voy a agradecer mucho, gracias. Claro que sí. Rosa, tenías por ahí una pregunta, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Muy abundante en datos. Por aquí hice algunos comentarios, pero antes quisiera mencionarle a Iliana que yo tengo también un contacto de un artista urbano a nivel internacional que ahorita ya vive en Guadalajara y él da charlas, estuvo presente en el 5º Congreso de Industrias Culturales y Creativas de aquí de Guadalajara, organizado por la Secretaría de Cultura. Entonces, puedo pasarte también el contacto, no lo tengo a la mano, y pues pueden platicar y ver, ¿no? Que si te puede funcionar, ¿sí? Bueno. Gracias. Bien, Andrés, yo hice 2 anotaciones que se me hicieron muy importantes de la presentación. El área legal y el área de financiamiento. Generalmente el artista, bueno, tú sabes el contexto, mi contexto, yo vengo de las artes escénicas, no piensan para nada en el área legal, en cómo que sus obras puedan estar registradas, ¿no? Ellos crean coreografías, obras de teatro, inclusive escriben cuentos cortos y no acuden a este procedimiento de la legalización, ¿no? De la propiedad intelectual. Y mucho menos también del financiamiento, porque a veces el artista, dentro del medio en el que me desenvuelvo, depende mucho de los grants, pues, que puede dar el gobierno del estado, por ejemplo, de las becas. Entonces, la visión que me da esta separación entre las dos partes, los creativos, los artistas y los que crean las políticas culturales, por ejemplo, creo que el primer paso sería una comunicación entre ellos, porque muchas veces quien crea la política cultural no conoce el ámbito en el que se desenvuelve el artista. Y por otro lado, el artista no encuentra otras maneras de financiamiento más que la beca, por ejemplo,
o ir a instancias privadas que pudieran ayudarle, pero a lo mejor no tiene suficiente currículum. Es decir, creo que falta ahí tejer las redes, ¿no? Tejer esas redes. Por otra parte, hay cierto celo también en algunas áreas de las industrias creativas, en artes escénicas, por ejemplo, del área que yo vengo, donde no existe la confianza del artista hacia quien está al frente en las políticas culturales. Por ejemplo, en la ciudad o en el estado o inclusive en el país, que todos sabemos que ha habido recortes y recortes muy importantes a las artes escénicas, música, teatro y danza, ¿no? Entonces, agregamos a esa falta de comunicación entre gobierno y el artista y el creativo en general, agregamos que muchos de estos sectores no tienen una formación, hasta cierto punto, una formación académica o un interés por prepararse sobre cómo hacer un modelo de negocios, por ejemplo. Esa parte de cómo vender tu producto, porque la cuestión está de vender y dinero por muchos años ha estado muy ligada al arte. Yo soy artista, yo soy creativo, yo no vendo, yo no me vendo, ¿no? Entonces, pero aún así el artista necesita reconocimiento de su talento porque es parte de la cultura y es un reflejo también de la sociedad. Entonces, mi punto sería eso, si pudieras abundar sobre cómo es que no hay esa conexión entre quien genera las políticas culturales y el artista en sí. Las políticas culturales se van evolucionando de las anteriores, le cambian unas cosas y otras, pero en realidad no ha habido históricamente esta reunión de artistas con los que generan las políticas culturales, que van cambiando de generación en generación y necesitan transformarse para las nuevas necesidades. Sí, los apuntes para ambos temas me parece que son imprescindibles. Coincido plenamente. En una primera mirada, todo parece indicar que cuando se llevan a cabo políticas, hay un sector dedicado a pues, generar este tipo de iniciativas, pero es ahí en donde, en idea, deberíamos de tener un mayor protagonismo y como ámbito académico, creo que tendríamos una visión, no sé si llamarle más amplia, más objetiva o más general, que si estuvieran sentadas dos personas, un artista y una persona que se dedica a hacer este tipo de iniciativas para un apoyo o para una generación de políticas culturales. Creo que podríamos nosotros formar parte de este tinglado, dirían unos españoles, ¿no? De este esquema como una cuña, pero no una cuña de presión, sino una cuña de solución, con una visión, insisto, pues académica. Y me parece que como académicos nuestra visión siempre debe de ser fría, objetiva y en términos de resultados. Cuando realizamos una investigación, no nos gana la pasión o la emoción por lo que estamos investigando, sino encontrar un resultado final. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces hablar con las nuevas generaciones acerca de un modelo de negocios se complica. Normalmente lo que llega algún alumno o alumna a comentar es que pues, yo no soy de negocios, yo no sé hacer negocios, yo no sé de dinero, yo para eso alguien más. Pero es que para cualquier cosa se necesita tener esa visión. Yo suelo decirles, caso concreto de cine, que si tienes una idea, un guión, una creatividad, tienes una cachucha de director, pero que luego está la cachucha de productor, porque si no eres un buen productor, probablemente ese cortometraje o ese largometraje no se va a ver. Suelo decirles de casos de éxito y creo que eso funcionaría. Algunas cintas mexicanas, como Nosotros los Nobles, que tuvo una estrategia muy importante de mercado y que en su momento quien estaba involucrado en esa estrategia era el productor y director, que además tenía una formación proveniente de Estados Unidos, lo cual nos dice que algo estamos haciendo mal en México, concretamente en las industrias creativas. Es decir, los creativos
como bien lo dices, Rosy, deben de tener claro que su trabajo vale, que puede ser vendido y que hay que venderlo. Yo lo que he hecho últimamente justo con la materia, la asignatura que les decía, es involucrar el proceso del modelo de Canvas, de los pasos que conllevan a un modelo de negocio. Y a veces los chicos, pues, terminan no tan a gusto en esa sesión, pero eso ayuda muchísimo para que aterricen y sepan cuánto les falta, porque a veces la creatividad nos hace de propuestas muy buenas, pero hay que aterrizarlas. Y aquí hay que aterrizarlas pues a un contexto político, social, cultural y económico. Entonces creo que nuestra labor como académicos puede estar allí y en la otra, en la de las políticas culturales, ahí es en donde les digo, insisto, necesitamos un mayor protagonismo como académicos en ese tipo de decisiones a nivel federal, estatal y municipal. Bien, gracias. Gracias. Andrés, en lo que se terminan de animar algunos de los colegas para preguntar, yo quisiera algunos comentarios en torno a tu presentación. La primera de ellas, cuando nos hablabas de la digitalización de la experiencia creativa y cómo hemos ido hoy configurando no solamente estos nuevos sectores industriales que, como bien decías, que habría que separar de las industrias mediáticas, las industrias culturales, las de entretenimiento y todo lo que denominamos hoy la parte de la creativa, las industrias creativas, encontramos dos vertientes quizá para poder seguir profundizando en el análisis. Uno, las ciudades creativas, este concepto que se ancla mucho a la parte del marketing de ciudad, del marketing de país, donde hay, como bien lo decías, capitales que se están queriendo convertir hoy en la central de los videojuegos, ¿no? La de las animaciones, los que quieren especializarse en la parte de la industria musical y discográfica y así diversas. Eso por un eje. Por el otro lado, tenemos este paso en la parte de la cultura digital de haber migrado de la lógica de los productos culturales, donde antes todos vivíamos consumiendo, pero también almacenando, y cuando digo almacenando, era comprabas tus LPs, tus cassettes, tus videos, tus DVDs, y hoy migramos a la lógica de los servicios culturales, donde todo es streaming, donde el tema es la transmisión de contenidos que al final nunca posees. Entonces, esta lógica de acumulación y posesión, que era parte de la lógica análoga de las industrias creativas, hoy con esta parte de los servicios culturales, donde todo es streaming, donde no posees nada, donde dejas de pagar el fee mensual a las empresas como Spotify y al final te quedas sin ningún producto, y para ver qué opinión tienes sobre este tema. Y otro tercer eje para la discusión sobre el tema de género y creatividad. Tú hablabas del tema de inclusión y mencionabas el caso de los migrantes. Cuando un Ernesto Piedras hace este famoso estudio de cuánto vale la cultura y que nos aporta un eje sobre los 7 puntos del PIB y que hoy todavía tenemos muy poco medido el tema de las industrias culturales, cuando queremos hacer la división sobre el tema de género, no tenemos el dato. O sea, cuánto aporta, en este caso, la comunidad de creativas a la industria para ver por dónde se está moviendo y qué tanto hemos logrado esta inclusión en el debate. Y el último comentario sobre esta, vamos a decirle que en la era de la media y los hipermedia, hablábamos mucho de la alfabetización mediática, de la alfabetización hipermedial. ¿Qué tanto estamos ya hablando de una alfabetización sobre la creatividad digital y estos pasos también hacia lo que es el code literacy, ¿no? Y el creative literacy, que ya deberíamos de estar incorporando en nuestra jerga y en nuestra acción e intervención para realmente adentrarnos a este sector de los makers, ¿no? Que es como el corazón de las industrias creativas. Entonces serían algunos ejes que suelto para el conversatorio. Sí, muy prudentes todos, Jorge. De las ciudades creativas, comienzo con las ciudades creativas y estas iniciativas que hay y de pronto estas banderas de yo voy a enarbolar la bandera de los videojuegos, la de la animación, etcétera, dependiendo de la ciudad y las condiciones que en teoría cuenta una ciudad con ellas, o que vamos a luchar para que las
ciudades cuenten con ello. Hay una publicación de Creative City de Charles Landry y Franco Bianchini, en donde nos hablan de esta ciudad creativa como concepto y que incluye 3 grandes rubros: el impacto social, cultural y económico, surgido a partir de esta creatividad en las ciudades. La necesidad, 2, la necesidad de enriquecer y dinamizar la planificación urbana, y 3, la inclusión en procesos de planificación urbana de personas o grupos sociales marginados, como pueden ser migrantes o minorías. ¿Qué me parece a mí en el big picture y teniendo un gran escenario en mente? Que podríamos o deberíamos de actuar como un hub o como un esquema de co-creación para llevar a cabo este tipo de iniciativas. ¿Qué va a pasar si en una ciudad como Guadalajara, no sé, pero apuntalan hacia la animación, que parece que para allá va la idea, sobre todo de la mano de un personaje tan popular como Guillermo del Toro? ¿Qué pasaría con eso? ¿Dónde deja a las grandes iniciativas y proyectos que hay en la ciudad de Querétaro, que ya varios de nosotros ubicamos Querétaro como una ciudad también que le apunta a la animación? Pues me parece que ahí deberíamos de tener una mejor comunicación. Si bien el gobierno federal no tiene la obligación de llevar a cabo este tipo de comunicación con nosotros, si bien además estamos hablando de una complicación porque hay esquemas de estatales y de intereses políticos, culturales, de economía, de todo tipo, seguimos dando, me parece, estos pequeños golpes y que tendríamos que ponernos de acuerdo. A como yo lo veo, si lleváramos a cabo una estrategia, lo primero que habría que plantear es hacia dónde vamos. Es decir, como país, cuáles serían las grandes ciudades de la República Mexicana que podrían apuntalar a ciertos esquemas de las industrias creativas, hablando de animación, de diseño. Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Estuvo ya como ciudad creativa, concretamente el área de diseño, pero ¿qué pasaría con la arquitectura o en la ciudad de Puebla? En fin, creo que eso todavía no se ha hecho y se queda en, no diré en intereses, pero sí en proyectos, inversiones a mediano plazo que puedan producir una satisfacción, pero en la localidad. Que si lo hacemos entre todos, podríamos tener una mayor incidencia en general en las industrias creativas y como país. Eso por parte de las ciudades creativas. De los productos culturales a los servicios culturales, desde luego, estamos ya en esta etapa en la que incluso se llegan a preguntar qué va a pasar con la biblioteca que tú, Jorge, por ejemplo, ya cuentas en Spotify o con Mac. ¿A quién le vas a heredar eso? ¿A quién se le queda? ¿Qué sistema de hardware y software va a seguir soportando tal cantidad de información? Porque al final todo es información y como nunca antes la información pues cada vez vale más. Si bien las plataformas, por un lado, nos piden estos fees mensuales, como bien apuntas, pues tenemos las otras, en las que bajo un esquema de gratuidad estamos otorgando gran parte de nuestra privacidad. Todo eso me parece que no deja de construirse y que ahí el área de las políticas culturales, el área legal, el área financiera, pues están, creo yo, avanzando a pasos gigantados y dejando a los creativos un poco detrás. Es decir, los que estamos tratando de generar, o en este caso como nosotros, impulsar alguna serie de iniciativas, nos estamos quedando atrás. Y pues hay que decirlo, al menos en mi caso, no estoy tan cerca de un departamento legal que me diga cada día cómo es que se está regulando el esquema de mi cuenta de canciones que tengo colgadas en Internet. No lo sé. Y hasta que llega la publicación de una iniciativa de regulación en el entorno digital, es cuando comenzamos a preocuparnos. Sí creo que habría que tomar un apunte muy importante en este sentido, porque vamos a llegar a un momento en el que el exceso de información va a ser tal que no vamos a saber qué es lo que tenemos, a qué tenemos derecho dentro de eso que ya, con lo que ya contamos. Y sería un tema muy interesante. Si tú te atrevieras, podríamos entrarle ahí con una investigación, porque
porque ahora que lo dices, a mí me está moviendo un montón. Así que bueno, lo dejo ahí para que, ¿no?, lo pienses. Y de las últimas dos me decías de género y creatividad. Si algo olvidé, dímelo, Jorge. Género y creatividad, media, hipermedia, alfabetización, coliteracy, ¿no? Yo creo que el presente me remito al ejemplo del cine, el presente del cine es la coproducción. El cine, si ha subsistido y si sigue generando contenidos, es con base en la coproducción o en la co-creación o la co-literacy. Creo que hemos visto los modelos cómo van y vienen. Si siguieron los premios Oscar, habrán visto que Netflix, de 24 nominaciones, solamente obtuvo 2 premios, lo cual la apuntala como la perdedora de la edición. Y el año pasado ya veíamos una disrupción de esta plataforma, que lo que había logrado era dar un paso agigantado, ganarle a Hollywood, ¿cómo? Pues con un esquema de co-creación y de invitación a protagonistas como Alfonso Cuarón a sumarse en un proyecto de producción, distribución y exhibición. Creo que es de apuntalar y sobre todo de enmarcar. Hay iniciativas como les voy a mostrar, bueno, no les voy a mostrar, pero se las digo. Fun and Money es una plataforma española de mecenazgo y que genera un apoyo y una asesoría legal para pues generar este tipo de interacciones y coliteracy. Buenos Aires también tiene una labor importante en este aspecto y creo que por ahí hay, a ver, déjame ver, hay un seminario permanente de gestión cultural de parte de España que se traduce en un encuentro mensual de 7 meses de duración. Y esto se traduce en qué? Pues en la sostenibilidad de proyectos culturales y en charlas. Que hacia allá es hacia donde tendríamos que seguir sosteniendo nuestros esfuerzos, pero el mayor de los baches que podríamos tener es justamente la complicación que vemos ahora mismo, ¿no? La falta de coordinación, la falta de comunicación y los intereses individuales, que cada uno va por un camino totalmente distinto. Y te preguntaba el tema de lo de género porque, digo, hay iniciativas muy interesantes que han ido surgiendo precisamente para que existe en esta parte de lo digital la perspectiva de género dentro del discurso creativo. Cuando vemos a las colegas que con toda razón se quejan y que dicen el algoritmo está programado por hombres blancos, sajones, ¿no?, del norte y no hay perspectiva de género, tienen toda la razón, ¿no? Cuando de pronto decimos, ¿dónde están las programadoras? ¿Dónde están las productoras? Industrias como el cine, hemos visto mucha participación, obviamente en las artes escénicas, en la musical, pero hay otras disciplinas creativas que se han quedado como muy sesgadas por la mirada masculina, ¿no? Y que decíamos, nos hace falta un estudio para ver cómo se está dando el equilibrio y la paridad dentro de la producción creativa. Sí, me lo había perdido, perdón, Jorge. Sí, pues mira, yo creo que eso es parte de una idiosincrasia y unos paradigmas que seguimos teniendo como sociedad, lamentablemente, en donde personajes como Zaha Hadid son de los pocos personajes que podemos llegar a nombrar de representantes de una industria, ahora industria creativa, ¿no? Ya no solamente de la arquitectura. No lo sé, y tendría que haber una investigación. Me atrevería a decir que es para tener este tipo de resultados, los mass media están involucrados, los medios de comunicación, los referentes políticos, y que dependiendo a qué voy con los referentes políticos, a que yo he visto gobiernos, todos los hemos visto, en donde los elementos de un gabinete resultan en una paridad de género. Cuando desde las instituciones no vemos esa paridad de género, entonces quiere decir que hay ciertos paradigmas de las personas que permean en su actuar diario.
soy un convencido de que los periodos, por ejemplo, sexenales, están impregnados de la personalidad del presidente en turno, hablando de la República Mexicana. Entonces, tenemos un año con el presidente actual. No sé si en este gobierno veamos una equidad de género o una lucha real por una equidad de género, que creo que por ahí podríamos comenzar. Ahora, yo insistiría, como académicos, incluso en este rubro, me parece excelente esa observación de que pudiéramos también armar alguna investigación al respecto, y estoy seguro de que más de una colega estaría dispuesta a entrarle, porque sí, son elementos humanos de los que aparentemente nos hemos olvidado por esta idiosincrasia y por dejar ir las costumbres, ¿no? Para muchos de nosotros, que creo que ya no tenemos ninguno 20 años, es difícil de pronto contar anécdotas de hace 20 años a las nuevas generaciones, porque entenderán que había un machismo recalcitrante en nuestra sociedad, ¿no? Creo que Ileana tiene una pregunta para ti sobre algo de artes escénicas. Ileana, si estás por ahí para que puedas hacerle el comentario. Gracias. No activo el video porque estoy en el coche. Más que pregunta, era un comentario con respecto a formas de financiamiento de las artes escénicas. Aquí en Querétaro ha habido varias iniciativas que utilizan el crowdfunding como forma de financiar las funciones, y ha resultado bastante interesante a través de Fondeadora o de otro tipo de esas plataformas. Entonces es otra alternativa y creo que se está usando mucho, y también, por supuesto, las redes sociodigitales, que las usan como medios para dar a conocer su trabajo con mayor amplitud. Genial, genial, Liliana. Muchísimas gracias por el dato. De hecho, con algunas de las iniciativas que de pronto hemos realizado académicamente, justamente hemos trabajado mucho e insistido con los chicos a que entren en modelos como el de Kickstarter, otrora fundadora, pero si además de eso llega a haber otros esquemas y grupos, creo que ahora es cuando podríamos, a partir de los contactos que ya tenemos, compartir entre nosotros este tipo de, pues, fundaciones, grupos que puedan apoyar y que sigan apoyando, pues, el área que tanto nos gusta y nos apasiona, ¿no? Y que nos valoren como creativos y académicos. Paola tiene por ahí una pregunta, comentario, Andrés. Le cedo la palabra. Paola, si quieres prender tu micro. En eso, ¿listo? ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Hola. Hey, buenas noches, saludos desde la maravillosa ciudad de Cholula, Puebla. Estamos cerca. Bien, mira, me encantó tu presentación, Andrés, sobre todo, y ahora que hablaron del crowdfunding y de algunas cuestiones sobre este asunto de mover a las industrias culturales, me llama mucho la atención. Yo he estado trabajando un poco la parte del entretenimiento para chicos. Me gustan mucho los niños, y veo que a nivel Latinoamérica sí hay como mucha inquietud de lograr que a través de estas sinergias en redes sociales, porque así se están encontrando muchos de los creadores, y así están generando proyectos a nivel radio, a nivel generar piezas de arte, generar música, ¿no? Me parece muy interesante lo que está pasando con los medios digitales. Entonces yo sí sería partidaria de que nos empecemos a mover en esta dinámica de estudiar cuál es el impacto del asunto digital en todos los creadores y en todos los niveles. Yo soy seguidora de un programa aquí en Puebla, no sé si tú lo conozcas, que se llama Arriba Chamaco, y que a partir de ese programa de radio que se generó como un programa normal en Radio Boab, ahora es un podcast que se replica en 6 estaciones, en 6 países diferentes. Y empezó hace 6 años, ¿no? Perdón, creo que el 6 es clave. Pero me parece muy interesante porque mucho de lo que se ha logrado es a través de la comunicación digital, a través del crowdfunding, a través de hacer sinergias con otros músicos, y entonces viene la revista Algarabía, vienen los cuentacuentos, viene toda una producción increíble
pero es para los chicos. Y comentando un poco lo que tú decías, Andrés, yo lo que he visto es que sí tiene que ver con que el Estado mexicano de repente tenga la intención de apoyar, ¿no? Dándole seguimiento a esto que más o menos he visualizado con estos creadores y estas industrias. Mientras el Estado está en cuestiones políticas, de repente no entra el fondo, ¿no? Y viene este asunto de lograr votos y entonces sueltan dinero a todos estos creadores, ¿no? Y hay oportunidad de hacer proyectos, ¿no? Pero de repente como que el Estado ya se va, cierra su ciclo y va, ¿no? No hay dinero para nadie. Lo que he visto es que este inicio de sexenio ha habido mucho apoyo para estos pequeños grupos, ¿no? Pero me parece que sí sería importante desde la comunicación empezar a valorar esta incidencia tanto del Estado como el medio digital realmente le está dando un auge. No creo que nada más sea en Puebla ni en México, creo que en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Me parece que ahí tendríamos que estar volteando a hacer investigación en ese sentido. Y bueno, no sé tú qué opinas, Andrés, en ese sentido. Gracias. No, pues la verdad, Paola, muchas gracias primero por los comentarios y por darnos luz y descubrir cosas. Lo más bello que tiene el proceso de la enseñanza-aprendizaje es justamente descubrir cosas y ahora que te escucho hablar y que escucho que un podcast surgido hace 6 años en una universidad y como un proyecto académico, pues le da fuerza a la idea que yo siempre he tenido, que es desde la universidad, desde donde podemos cambiar e incidir en un mundo. Y puede sonar muy ideal y puede sonar a un rollo que estaría inventando alguna persona sin oficio ni beneficio, pero realmente cuando escuchas estos casos, que son casos de éxito, pues a mí me alegra muchísimo. Eso es lo primero, decirte eso. Y lo segundo, efectivamente, me parece que gobierno y nosotros a veces nos alejamos. Incluso entre universidades estamos alejados. Y eso es una tristeza y es lamentable. Yo le preguntaba al inicio de la charla a Jorge si seguía en la Universidad de Anáhuac. Yo estoy en el TEC de Monterrey. Y de pronto en el TEC hacemos unas cosas, en Anáhuac hacen otras, en la Ibero hacen otras, en la UAP, en la UDG, en la UNAM. Y todo el mundo está cumpliendo porque estamos hasta acá de trabajo y para arriba, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento pensamos sentarnos nosotros si nadie más nos va a sentar? No para que tengamos más trabajo, sino que para parte de lo que estamos haciendo de trabajo, agarrarlo aquí, hacerlo bolita y juntarlo a las otras 5, 7 o 15 bolitas. Y creo que ahí podríamos incidir. A mí me parece que está haciendo un gran trabajo y en verdad no porque esté Jorge, pero yo ya llevo un par de años en la MIC y desde que él está en la MIC hay una difusión, bueno, a mí prácticamente me corretean, ¿no? Con Twitter y con correos, pero ¿por qué? Porque hay una sed de poder generar algo, de poder generar un contenido, de poder unirnos a todos. Y Jorge es el que está haciendo este bastión. Y claro, está funcionando. Ya de entrada sé que Paola Eunice Rivera de Cholula, Puebla, está convencida del impacto digital, de la comunicación que vamos a tener con el gobierno y sobre todo de un proyecto que en su momento funcionó muy bien y que estoy seguro todos nosotros tendremos al menos un proyecto de esa naturaleza. Insisto, el día en que como academia, como académicos a nivel nacional podamos pararnos en un comité de decisiones, en políticas culturales, en apoyos financieros, en fin, grosso modo en el cauce de las industrias creativas y culturales, creo que ese día, ahí sí, nos vamos a sentir no solo satisfechos, vamos a sentir increíble de que estamos logrando algo concreto y dejando de hablar siempre de las industrias creativas como si fuera ese ente extraño que de pronto va y viene cuando vemos arte urbano, cuando vemos arquitectura, cuando algún cineasta se gana un premio. ¡Ah, ahí estamos las industrias creativas! ¿No? Entonces, por ahí, Paola, creo que hay un buen cauce y sí, por supuesto, a seguir investigando tanto medio digital
a seguir tratando de contactar con gobierno y establecer coyunturas ideales para llevar a cabo otros proyectos tan exitosos como Arriba Chamaco. Felicidades. Gracias. Pues no sé si alguien más tuviera alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerle a Andrés, algunos de nuestros colegas que nos han estado siguiendo por aquí, que han tenido micrófonos y cámaras apagadas. No sé si alguien más quisiera por ahí comentar algo. Ginés, Valeria, Core, que andan por ahí todavía conectados, si alguien quisiera. Todavía tenemos unos minutos más para antes de cerrar este conversatorio con Andrés Barradas. Bueno, pues si no hubiera, yo quisiera agradecer, Andrés, tu participación. Creo que el espacio que hoy iniciamos, como siempre decimos, más que cerrarlo, se está dejando abierta la puerta para que efectivamente se puedan hacer proyectos colaborativos, investigaciones colegiadas, interinstitucionales, que es finalmente lo que estamos queriendo dentro de este grupo de la MIC. Y entonces, pues bueno, yo quisiera agradecerte en nombre de nuestros colegas del Comité Ejecutivo Nacional tu participación el día de hoy. Digo, es una pena que no me esté dejando compartir la presentación que tenemos, donde tenemos un reconocimiento para ti, Andrés. Yo te lo voy a hacer llegar de cualquier forma en unos minutos más, donde, pues en nombre, como te decía, de los que conformamos el Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, queremos agradecer la valiosa participación del doctor Andrés Barradas Gurruchaga por el tema retos de un futuro cambiante y aproximación a la industria creativa en la era digital. Andrés, fue un gusto tenerte con nosotros y hacerles una invitación para que la próxima semana se puedan conectar con nosotros en punto de las 6 de la tarde. Estará con nosotros participando la doctora Yomar Rovira, quien va a hablar sobre la acción colectiva en la era de las redes digitales, tecnopolítica para la emancipación y para el control. Como pueden ver, un tema también muy importante para quienes están investigando el impacto de las redes sociodigitales, movimientos sociales y qué hay detrás de toda esta, vamos a decirles, apropiación de las tecnologías de información y sobre todo en las áreas de la tecnopolítica y muy en la mirada de Foucault de vigilancia y control. Pues ahí está nuestra participación el día de hoy. Yo les agradezco en nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el que hoy nos hayan acompañado en este webinar y los esperamos la próxima semana. Recuerden que en unos minutos más estará colgado este seminario dentro de nuestra página en YouTube y también en la página de la MIC. Que tengan todos una excelente noche. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.